capítulo es muy importante y ya empezamos a hablar de cosas más prácticas. El contrato es la columna vertebral de la transacción. Todo lo que se va a hacer en la transacción está contenido en el contrato. Una vez que el comprador y vendedor han firmado el contrato de compra-venta, ambos están comprometidos a cumplir lo que ellos han acordado en ese contrato. Una vez que el contrato se ha firmado, no es como en otras culturas u otros países que empieza, que la persona, el comprador empieza, no, pero yo ahora quiero tal cosa, y el vendedor dice, no, pero yo quiero más cual cosa. No, ya después que el contrato está firmado, ya esos son los términos y cada parte tiene que cumplir con lo que han pactado ahí. Por lo tanto, el contrato define la relación jurídica entre las partes y detalla los derechos y deberes de cada una de ellas. Es un acuerdo voluntario, nadie obligó a ninguna de las dos partes a firmar ese acuerdo, por lo tanto, ambas partes lo hicieron voluntariamente, entre partes legalmente competentes. No se puede firmar un contrato con nadie que no sea legalmente competente. Acuérdense que una persona que tenga Alzheimer, una persona con alguna incompetencia mental o algo, no pudiera firmar un contrato. Y el contrato se basa en la promesa entre las partes. Es decir, el comprador hizo una promesa, el vendedor hizo otra promesa. Respecto a qué autoridad tenemos los agentes inmobiliarios para preparar contratos, los agentes inmobiliarios pueden ayudar a compradores y vendedores a completar 4 tipos de contratos según las indicaciones de la parte empleadora. La parte empleadora siempre va a ser el broker o el desarrollador. ¿Por qué dice acá que podemos completar? Porque los contratos están hechos y aprobados por la Corte Suprema y nosotros solamente tenemos la potestad de llenar espacios en blanco. Ahora, perdón, no vayan a creer que llenar los espacios en blanco es coser y cantar. Hay que tener mucho conocimiento, mucha experiencia y mucha estrategia, porque cuando las personas no saben cómo llenar el contrato, ahí está en lo que vamos a proteger a nuestro cliente. Las condiciones que nosotros hemos puesto en el contrato, ahí está la protección a nuestro cliente, ya sea nuestro cliente el comprador o ya sea el vendedor. Los tipos de contrato que nosotros podemos llenar son los siguientes. Está el contrato de listado, ¿no? Porque ella entendería que la pudiera vender ella por su cuenta. Cuando ella me contrata a mí, es porque ella está buscando que yo se la venda al mayor precio, pero es al mayor precio después de yo haberle hecho un análisis comparativo de mercado. Entonces, acordamos el precio del listado, acordamos la comisión que ella me va a pagar a mí, o mejor dicho, a mi broker, y acordamos por qué tiempo ella me va a dar la casa a la venta. Esas 3 cosas son importantes en un contrato de listado, y es de las cosas que se negocian. El de listado es exclusivamente para rentar o para vender. El contrato de listado incluye una cláusula de si el dueño rompe, tiene una penalidad porque el broker ha gastado tiempo y dinero, aunque sean 15 días, haciendo gestiones, por lo tanto hay que pagarle al broker esa penalidad. Depende de la penalidad que te puso en el contrato. ¿Cuánto es? No sé. Alguien pone 1.500, también depende de la casa y de lo que el broker haya hecho. Si es una casa de 50 millones, no te van a poner 1.500. El contrato de compra-venta es el que firman comprador y vendedor. Comprador y vendedor, y este contrato es bilateral. Bilateral. Es importante que anoten que es un contrato bilateral, porque ambas partes están comprometidas. Está comprometido el comprador a hacer una serie de tareas y está comprometido el vendedor a hacer una serie de tareas para llegar al día final, que es el día del cierre. Entonces, el contrato con opción a compra. Este contrato existe para renta y en otras circunstancias que le voy a explicar ahora. A ver, para renta. Juan Pérez está rentado y se entera que el dueño de esa casa la quiere vender. Él ahora mismo, Juan Pérez, no tiene las condiciones para comprar. Acuérdense que, no sé, acuérdense no porque ustedes no lo han visto. En un próximo capítulo lo vamos a ver. Pero para aplicar un préstamo hipotecario, las condiciones son bastante severas. Por lo tanto, de querer comprar, todo el mundo quiere comprar. De poder comprar es otra cosa. ¿Está claro? Y me encantaría que tuvieran en cuenta esas palabras para cuando salgan con su licencia, felices y contentos a la calle a vender, no pierdan tiempo, no pierdan tiempo con personas que no están listas. No quiere decir que esas personas ustedes no las van a atender, sí las van a atender, pero la prioridad en la lista no es dedicarle 200% de tu tiempo cuando te puedes encontrar uno que sí está listo, tú vas a vivir de esto, tú vas a ganar el dinero para tus frijoles de esto, por lo tanto, no te puedes convertir en una persona de obras de calidad, ¿verdad? Entonces, el contrato con opción a compra, me vuelvo acá. Pedro Pérez está rentado, no puede comprar en estos momentos y le dice al dueño de la casa, yo te quiero comprar la casa, vamos a firmar un contrato de opción a compra, se acuerdan los términos de ese contrato y Pedro Pérez en un año le va a comprar la casa al señor. De ahí las cosas que se acuerdan es si el pago mensual de Pedro Pérez va abonando una parte del down payment de esa casa que él quiere comprar o cómo van a ser las cosas, pero existe esta opción. La otra opción es que yo iba manejando por un lugar, me topé una propiedad que me llamó mucho la atención, veo que el señor la está vendiendo for sale by order, lo llamo por teléfono, me presento, le digo que soy realtor, me dice que no quiere saber de realtor porque los for sale by owner odian a los realtors. Lo llamo y, bueno, odiar es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero no les gusta a los realtors. Lo llamo, me dice, no, yo no quiero saber de realtor. Me le digo, no, señor, no se preocupe, yo quiero la casa para comprarla yo. Me dice, ¿segura? Digo, sí, segura. Bueno, veo la casa, veo mis aplicaciones que yo tengo de realtor, que se las voy a mostrar a ustedes en el capítulo 16, que la casa, él puso un precio muy por debajo, porque los for sale by owner, como no estudiaron real estate, ellos tienen 2 extremos, o ellos se van muy por arriba en el precio, o ellos se van muy por debajo, pero nunca llegan al equilibrio del precio. Entonces, bueno, yo vi que la propiedad estaba a un precio súper excelente, le dije, ok, señor, mire, yo quiero comprar la propiedad, pero en este momento no estoy lista, voy a firmar con usted un contrato de opción a compra,
donde yo le voy a pagar a usted hoy, claro, fuimos a un abogado, firmamos un contrato, no fue de palabra, porque de palabra aquí no puede haber nada. Fuimos, firmamos y el contrato decía que él me iba a esperar 15 días a que yo tuviera las condiciones y yo le pagaba por esa espera $5,000. Este contrato es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque yo le dije al señor que me esperara 15 días. Al día 16 yo no me aparecí, yo no tengo penalidades. No me digas, sí, pero perdió los $5,000. No, yo no perdí los $5,000. Yo compré tiempo y el señor me dio tiempo. Por lo tanto, ¿pero qué quiero decir con que yo no tengo penalidades? Que más allá de ese dinero, él no me puede llevar a un juez, que yo no cumplí, etc. Un contrato válido, esa palabra es muy importante, cumple con el derecho contractual y contiene 4 elementos esenciales. Capacidad contractual de las partes. Sobre todo el otorgante tiene que ser el dueño de la casa y el comprador tienen que ser competentes los dos. La oferta y aceptación. Tiene que haber un acuerdo de voluntades. Quiere decir, el vendedor está vendiendo un precio, el comprador está dispuesto a pagar ese precio. Oferta y aceptación tienen que ser comunicadas a ambas partes. Hay contrato válido cuando oferta y aceptación son aceptados y comunicados a ambas partes. Hay un acuerdo de voluntades, ambas partes están de acuerdo en todos los términos, no es que el comprador firmó a disgusto, porque sí, te voy a firmar, el realtor lo presionó al comprador, y lo presionó al comprador, bueno, voy a firmar por complacerte, pero en realidad yo no estoy de acuerdo con esto, esto, esto. Si eso pasa, eso es fatal. Oferente y aceptante, están, el oferente es el vendedor y el aceptante es el comprador. El contrato tiene que tener legalidad de objeto. Esto parece muy, ¿cómo decir? Muy obvio, pero el asunto es que nosotros no somos abogados. Como no somos abogados, el contrato está hecho. Cualquier cosa que te pida el comprador, que le escribas o le cambies a la esencia del contrato, tú no debes hacerlo porque no eres abogado. Entonces, si tú lo hicieras, lamentablemente le estás echando a perder la legalidad de objeto del contrato. Contraprestación es una cosa de valor que se otorga a cambio de otra cosa de valor. Está la contraprestación válida en Estados Unidos, que no puede medirse en dinero y es algo como el amor y el afecto. Les hablé de eso el otro día. Miren, estatuto antifraude. Quiero que le pongan una palabra clave, pero grande, 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 que jamás se les olvide. El estatuto antifraude establece que todo lo que transfiera propiedad en bienes raíces y además su ejecución dure más de un año tiene que estar por escrito. Palabra clave, por escrito, para que sean exigibles ante la ley. No les di un detalle de por qué, les expliqué, pero no les hice énfasis de por qué el contrato con opción a compra es unilateral. Es unilateral. Es unilateral porque solamente el vendedor estaba obligado a esperarme a mí. Entonces, el punto está aquí en que nunca te debes confiar de la otra parte con la que tú estás trabajando. Acuérdense que usualmente hay dos realtors, uno que representa al vendedor y otro que representa al comprador. Siempre mantén el asunto de que todo lo que hables tienes que dejarlo por escrito. Todo lo que hables, todos los acuerdos. Porque si te pones a hablar por teléfono, eso se lo llevó el viento. Entonces, la manera de dejar todo por escrito, en la transacción hay adendum que se hace. Pero sobre todo, si ves que no es algo que amerita un adendum, porque ya es un documento más formal, no valen ya, antes valían, no valen ya los mensajes de texto ni valen los mensajes de WhatsApp. Lo único que tiene valor para tú refutar o demostrar algo es un email. Por lo tanto, siempre traten de todo dejarlo por escrito a través de un email. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se plantea que el estatuto antifraude, ya sabemos que la palabra clave es que todo tiene que estar por escrito y que deben ser firmados por ambas partes para ser ejecutables, y estamos hablando de los contratos de compraventa, contratos de opción, escrituras e instrumentos hipotecarios, contratos de alquileres por un plazo superior a un año, contratos de listado por un plazo superior a un año, contratos de representación inmobiliaria del comprador por un plazo superior a un año. Todo es en plazo superior a un año, sin embargo, todo eso por un plazo inferior a un año también se hace por escrito. Entonces, el otro estatuto que es muy importante, muy importante, y que nosotros en nuestra cultura latina no tenemos del todo arraigado, es el tema del tiempo. El contrato tiene un párrafo que dice, el tiempo es la esencia de este contrato. Entonces ustedes saben que en la cultura de nosotros, si no es hoy, no importa, será mañana. Si llegamos, si decimos a las 5, a veces llegamos 5:30, no, es normal en nuestra cultura y no lo vemos tan mal. En el contrato, todo tiene tiempos establecidos. Les voy a poner el ejemplo más grande. Cuando se está comprando una propiedad, el comprador tiene derecho a un periodo de inspección. Ese periodo de inspección, el comprador hace la inspección y dice el contrato que el comprador tiene el derecho a cancelar el contrato sin penalidad durante el periodo de inspección. Esto vale ahora este conocimiento para los compradores y sobre todo también para los inversionistas. Les voy a explicar luego por qué. Bueno, la cuestión es la siguiente. Pedro Pérez compró una casa, dijo que iba a hacer la inspección en 7 días y Pedro Pérez habló con su redactor y le dijo, ay, mira, mi esposa me dio la sorpresa, compró un crucero y no vamos a poder hacer la inspección en los 7 días. Pedro Pérez no tiene por qué estar en la inspección, pero él siempre quiere estar porque el comprador siempre quiere estar. La realtor de Pedro Pérez le dijo, pero bueno, Pedro, a ver, yo puedo hacer la inspección con el inspector aunque tú no estés y luego discutimos el informe. Pedro dijo, no, yo no quiero que se haga la inspección sin mí y por favor me espera. La realtor de Pedro era inexperta. Llamó por teléfono a la listing agent y le dijo, ah, por cierto, ¿quién es la listing agent, señores? La listing agent es la realtor del vendedor y selling agent también se le llama buyer agent, es el que tiene al comprador. Pedro Pérez es el comprador.
la realtor de Pedro llamó por teléfono a la listing agent y le dijo, mira, la esposa le tenía que tampoco tenía que haberle hecho eso porque no es porque divulgar estos detalles, pero bueno, era inexperta, le dijo, Pedro, la esposa le da la sorpresa a un crucero, tenemos que atender la inspección, la señora, la listing, muy amable, extremadamente amable, cuidado con los muy amables, acuérdense que en algún punto de la transacción se van a volver lobos, porque ellos defienden, cada parte defiende intereses contrarios, por lo tanto, cuidadito con la amabilidad de la otra parte. No quiere decir que sean enemigos, señores, hay gente muy profesional que ha colaborado y la transacción ha quedado bella, pero hay gente que no. Bueno, entonces la realtor de Pedro habló con la listing y le dijo, mira, la verdad yo no creo que el vendedor tenga ningún problema con eso. Dile que se vaya a su crucero, que cuando regrese hacemos la inspección. Bueno, perfecto, Pedro se fue para el crucero, regresó, la inspección era por 7 días, el periodo, Pedro hizo la inspección el día 10, el día 10. El día 10 sale el informe y sale un asunto en la propiedad que ya Pedro no quiere la casa. Pedro dijo que no, que ahora no quería la casa porque salió un asunto en el techo. El techo de la casa tiene más de 20 años y los seguros no le quieren asegurar la casa a Pedro por ese motivo. O le cobran muy alto, muy alto. Entonces, bueno, Pedro le dijo a su realtor, bueno, mira, no, ya yo no quiero la casa. Y la realtor fue y le dijo a la listing agent, mira, Pedro, a raíz de lo que salió en el contrato, él no quiere la casa. Entonces la listing agent se lo dice al dueño. Y el dueño dice, bueno, pero en primera, ¿a mí quién me dijo que Pedro iba a atender la inspección? En segunda, ¿dónde está eso por escrito? Imagínense que como no había nada por escrito, Pedro perdió su derecho a salirse del contrato sin penalidad durante el periodo de inspección. ¿Qué les parece este ejemplo? Díganme si una transacción de bienes raíces no hay que tener mucho conocimiento para hacerla. La multa es, en principio, lo que él haya puesto de depósito. Lo que él haya puesto de depósito lo perdió. En principio, ¿por qué les digo que en principio? Porque el vendedor puede demandar por otros factores además, no solo por eso. Pero en principio es eso. Eso va por seguro. Eso que ni se busca ni el mejor abogado, no de la Florida, del mundo, que va así en el contrato y nadie puede cambiar eso. Entonces, en el contrato, cada cosa tiene tiempo. La inspección tiene tiempo, el appraisal tiene tiempos, el periodo de financiamiento tiene tiempos, el obtener el título, cómo está el título tiene tiempos, el cierre tiene tiempos. No quiere decir que tú bajo ciertas circunstancias no puedas extender esos tiempos, pero evita extenderlos al máximo, porque depende de la voluntad del vendedor si te quiere firmar una extensión o no. ¿Ok? Y puede ponerse muy en riesgo la transacción. Esto establece el estatuto de prescripción. También se conoce como el estatuto de limitaciones, anoten esa palabra porque les puede salir estatuto de prescripción o estatuto de limitaciones, establece el periodo de tiempo establecido por ley por el cual se pueden hacer cumplir los términos de un contrato. Aquí dice que un contrato escrito se puede hacer exigible ante la ley hasta 5 años y los contratos orales de palabra hasta 4 años. Yo los contratos orales nunca he visto, porque ya les digo, la máxima del real estate es que todo tiene que estar por escrito. Entonces, elementos esenciales de un contrato de compra-venta, las partes, comprador y vendedor competentes, oferta y aceptación comunicadas a ambas partes y ambas partes de acuerdo, legalidad de objeto, escrito y firmado, estatuto de fraudes y consideración o contraprestación también, onerosa o valiosa. Eso tiene que tener un contrato de compra-venta. Contratos nulos, anulables e inejecutables. Nulo no cumple con todos los elementos requeridos de un contrato válido y por lo tanto carece de efecto legal. Anulables. Permite a una de las partes rechazar las obligaciones contractuales. Ejemplo, un contrato con un menor. Inejecutable. Es un contrato que la Corte no hará cumplir porque no cumple con el estatuto de fraudes o excede el tiempo de prescripción. Si un contrato ya se acabó, tú no puedes ir al juez y decirle, mira, yo quiero que la otra parte cumpla con esto. Ya el tiempo se acabó, no hay nada que hacer. Clasificaciones de los contratos. Están los contratos formales e informales. El contrato formal es escrito y el contrato informal es oral o de palabra. Contratos bilaterales y unilaterales. El contrato bilateral obliga a ambas partes, el contrato unilateral obliga a una sola parte. Contrato expreso y contrato implícito. El contrato expreso es un acuerdo entre las partes que puede ser oral o escrito. El implícito no están establecidas las condiciones o obligaciones, pero se infieren. Por ejemplo, un contrato implícito es el día del cierre. No está escrito en ningún documento que el listing agent tiene que llevar las llaves a la compañía de título para que sean entregadas al comprador. Eso no está escrito, pero se infiere. Es un contrato implícito. Contrato ejecutorio y contrato ejecutado. El contrato ejecutorio es un acuerdo que implica las promesas de realizarse en una fecha futura. Cuando el contrato de compraventa se acaba de firmar el día que se firmó por comprador y vendedor, ese día se convirtió en un contrato ejecutorio, porque las partes tienen que cumplir cosas para llegar al final. Y el día del cierre, que ya todo se logró y se está cerrando la transacción, el contrato ejecutado significa que las partes han cumplido su promesa, por lo tanto, es ejecutado el día del cierre. Sin embargo, en la industria, cuando te aceptan la oferta, el listing agent te manda un email diciéndote congratulations, que su oferta ha sido aceptada, encuentra junto el contrato ejecutado. La palabra ejecutado está mal usada, pero bueno, se usa así en la industria. Negociación de un contrato. La oferta muestra la intención de llevar a cabo un contrato. En la oferta está el oferente y está el aceptante. La contraoferta altera los términos de la oferta original y anula la oferta original y sustituye la nueva oferta. Formas de terminar una oferta. Retiro del oferente, es decir, el oferente mandó la oferta y rápidamente después que la mandó o al día siguiente dijo, miren, retiro la oferta que lo pensé bien, no quiero comprar o no puedo, lo que sea. Demencia. Si se mandó una oferta para una persona y la persona tiene demencia, pues no la puede aceptar. Caducidad. Esto pasa mucho en este mercado y más que en el mercado de la era del COVID. En la era del COVID, yo no sé si ustedes se enteraron que esto se volvió casi como una jungla. ¿Ustedes sabían eso?
que venían las personas de Nueva York y California y compraban casas como comprar llaveros, porque California y Nueva York ganan mucho más, las casas son mucho más caras y por tanto venían con el cash en la mano a comprar casas aquí. Entonces, como eso pasaba, una propiedad podía recibir hasta 30 ofertas o más. El listing agent por ley debía contestar todas las ofertas, pero la verdad era que estaba abrumado o abrumada y no tenía tiempo de contestar. La realidad es que si no te contestaron, tienes que entender el mensaje. Tu oferta no fue aceptada. Si quisieran aceptar tu oferta o tenerla en cuenta porque el dueño tiene demasiadas y necesita un lapso de tiempo mayor, ten la seguridad que el listing agent se va a comunicar con usted y le va a decir, mire, a pesar de que sabemos que usted dio 3 días, si usted quiere mantener la oferta, el dueño va a tomar una decisión dentro de 7 días. Usted quiere mantener su oferta y ahí se trabaja de esa manera. Pero la caducidad ya eliminó legalmente esa oferta. El fallecimiento de una persona. Si bien el contrato es transferible, la oferta no. Si se mandó una oferta para Pedro Pérez y él murió esta noche, nadie de su familia puede aceptarla. La contraoferta, ya sabemos que mata la oferta original y trae una nueva oferta. La aceptación mata la oferta porque se convierte en contrato. El rechazo mata la oferta. Yo no sé si ustedes saben, o bueno, que acá ese regateo al que estamos acostumbrados en nuestros países, ese regateo no existe acá, especialmente en el real estate. Es decir, la idea de que yo le puedo bajar a una casa 50,000, 70,000, o como me dijo un cliente una vez, que una casa de 400,000, me dijo que sí podía ofertar 200,000. Ese cliente compró mucho conmigo, mucho, pero a la larga no se mantuvo, porque en el fondo él se educó conmigo, pero luego volvió a su posición inicial. Me acuerdo que una vez le contestaron, rechazada la oferta sin derecho a contraofertar. Y todavía es tan inocente que me pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué me pusieron eso? El problema es que cuando tú empiezas así en una transacción, el dueño de la casa, en un mercado que estamos en un seller market, porque no hay casa a la venta, no hay inventario, el dueño de la casa claramente te dice, mira, contigo no quiero negociar. Si tú entraste así, ya yo contigo no quiero nada, ni siquiera contraofertarte. Entonces, el rechazo mata rotundamente a la oferta. Y lo otro es la destrucción de la propiedad. Un contrato se rescinde cuando cualquiera de los siguientes casos. Primero, se cumplió. Si se cumplió, se acabó el contrato, porque ya se llegó a se hizo el cierre, no hay más contrato. Rescisión mutua. Comprador y vendedor dijeron, mira, ni yo quiero vender, ni yo, y el otro dijo, yo tampoco quiero comprar. Eso ya saben que es muy inusual, pero bueno. Imposibilidad de cumplimiento. Hay alguna fuerza mayor que impide el cumplimiento del contrato. Caducidad. El comprador se fue al crucero, se olvidó de los tiempos del contrato, cuando regresó y dijo, la casa que yo estaba comprando, no, la casa, ya el contrato se acabó, el vendedor no tiene por qué estar esperando. Claro que ahí va a haber penalidades, por supuesto, pero bueno. O incumplimiento, el mismo ejemplo, el comprador se fue al crucero y ya cuando regresó, todavía está vigente el contrato, pero está en incumplimiento de casi todos los términos. Y ya no le da tiempo a cumplir con el término del periodo de cierre. En caso de que un contrato se incumpla, hay 4 recursos legales aceptados por la ley por el incumplimiento de un contrato. El primero se llama cumplimiento estricto. En este caso, el tribunal intima a la parte en falta a que cumpla con lo establecido en el contrato. La otra forma se llama alivio equitativo, que es con el pedido de recursos del sistema de equidad, la parte demandante pide que la otra parte cumpla su promesa. Daños y perjuicios es el que más les va a salir. Si el comprador puede poner daños y perjuicios o pueden poner al lado daños liquidados, puede salirle de las dos maneras. En el real estate se conoce mucho más como daños liquidados. Si el comprador incumple, el vendedor puede retener los depósitos como daños liquidados. Puede retener, no, los va a retener. El vendedor sacó la casa del mercado. La casa siguió ganando días. Él la sacó al mercado, la dejó en el MLS, pero le puso pending. El realtor puso pending. Cuando está pending, es que ya está en fase de, está vendida y está en el proceso. A última hora, el comprador no compró. El vendedor, como la casa decía pending, nadie más le envió una oferta. Y además de eso, la casa ganó días en el mercado. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando una casa gana días en el mercado? El recurso número 1 que usan todos los compradores informados, que hoy son todos los compradores informados, todos, porque está Silo, está Realtor.com, están Redfin. Bueno, Redfin es una de las mejores estimando el precio de la propiedad, porque el precio de Silo no sirve, el estimador de Silo no sirve, y el de Realtor, bueno, Silo compró Realtor.com. Entonces, lo primero que hace un comprador es ir a decirle al realtor, ¿tú te fijaste cuántos días tiene la propiedad en el mercado? ¿Y para qué es eso? Porque hay compradores muy escépticos que dicen, no, si lleva tantos días en el mercado, es que la casa tiene un problema. Ese es el número 1. El inversionista dice, fíjate a ver cuántos días tiene en el mercado. El inversionista. Claro, una estrategia muy clara. ¿Cuántos días tiene en el mercado? 150 días. No, claro, yo voy a entrar con una oferta mucho más baja porque el hombre no ha tenido, esta propiedad no ha tenido oferta, si no ya estuviera vendida. Claro esto. Entonces, miren todos los daños que le ha causado la actitud o la situación del comprador cuando no compró. Es por eso que hoy yo tuve un cliente que era extranjero, pero vino a vivir para acá y puso una oferta, fue aceptada, pero la listing agent le puso a la casa activa con contrato. Activa con contrato significa todavía puedo aceptar oferta y además le transmite al comprador, no te pongas a jugar que no está seguro para nada. Entonces los compradores que venían de otro país y bueno, de ciertas culturas que bueno, cosas de sus países, estaban muy ofendidos porque la listing agent no le puso la propiedad pending. Ellos estaban muy ofendidos. Sin embargo, en los últimos tiempos, todos los agentes experimentados te dicen, ok, vamos a poner la casa activa con contrato, para de esa manera todavía podemos aceptar ofertas en caso de que tenemos ofertas que se pueden convertir en backup offers, backup offers.
Entonces, recursos en caso de incumplimiento está la rescisión, cancelación del contrato y las partes vuelven a su posición original. Resarcimiento por daños y perjuicios. Daños y perjuicios por la pérdida incurrida, se inicia una demanda civil por los daños monetarios sufridos a causa del incumplimiento. Miren, si el que incumple es el comprador, ya sabemos que él va a perder su depósito y que su depósito hace muchos años era $3,000, luego eran $5,000. Pero hoy un depósito por acá, donde yo estoy, no sé en qué mercado estén ustedes, pero donde yo estoy, un depósito regular son $15,000, que no creo que nadie lo quiera perder. Entonces, eso pierde el comprador. Ahora, ¿qué pierde el vendedor si todo iba marchando y de momento el vendedor dijo, ya no quiero vender? Les voy a contar lo que me contó una alumna, que ella se autodeclaró indecisa y ya unos días antes de vender dijo, no quiero vender. La demandó el comprador, la demandó la compañía del broker del comprador y la demandó la compañía del broker del listing agent. 3 demandas por incumplir. Cesión y novación. La cesión se produce cuando una de las partes transfiere los derechos y deberes a otra persona, cedente y cesionario. Acuérdense que el contrato yo lo puedo ceder, la oferta no. El acuerdo de novación ocurre cuando una de las partes originales es sustituida por una nueva y exime a la parte original de las obligaciones. A ver, vamos a explicar esto para que se entienda. ¿Ustedes han oído hablar de wholesale en real estate? No. El wholesale es una persona que se dedica a buscar casas que están en mal estado. Usualmente los dueños ya no tienen una situación económica que les permita mantener la casa. Los contratos de listado, que es el contrato entre el dueño de la casa y el corredor inmobiliario. Los contratos de listado pueden ser escriturales o implícitos. Los contratos de listado superiores a un año deben realizarse por escrito para ser exigibles. En realidad, hoy todos los contratos de listado se hacen por escrito, todos, aunque sea por un mes. La autoridad de un agente inmobiliario deriva de su corredor inmobiliario. Acuérdense que nosotros siempre estamos actuando en nombre de nuestro broker. Entonces, en este contrato debe incluir la fecha de caducidad final. ¿Se acuerdan que sería genial que el dueño de la casa me diera la casa a la venta por el tiempo que yo quisiera? Pero no es así. Esto es de las cosas que se negocian y en las que el dueño de la casa quiere que sea el menor tiempo posible. Porque él quiere vender. Él no quiere que yo me vaya para Miami Beach a tomar margarita y no le atienda la venta de su casa. Se pone la descripción de la propiedad, se pone el precio y los términos, se pone la compensación del corredor, importe o comisión, tiene la firma de los propietarios, tiene que tener la firma de los propietarios registrados y el vendedor debe recibir una copia en 24 horas. La cláusula de renovación automática está prohibida. Quiere decir que en el momento, ya me dio la casa a la venta por 3 meses. El día que se vence ese contrato, ya no puede haber una renovación automática de ese contrato. Ahora vienen los tipos de contratos que hay para listar una casa, una propiedad. Está el contrato inmobiliario del listado no exclusivo. También se le llama listing abierto. Listing abierto. En este caso, ¿cómo yo me imagino esta situación? Para explicársela a ustedes. Es un for sale by owner. Imagínense cuántas personas, cuántos agentes de bienes raíces pueden llamar a un for sale by owner en el día. No sé, 30, 40. Es una cosa impresionante. Hay for sale by owner que te dicen rotundamente que no quieren saber de agentes de bienes raíces. Hay otros que te dicen muy politemente, si usted me trae al comprador, yo le pago la parte de la comisión correspondiente al comprador. Y solamente uno va a ganarse la comisión. El que logre ese comprador de una propiedad que además no la puedo poner en el MLS porque no tengo un contrato exclusivo de venta. El segundo tipo de contrato se llama contrato inmobiliario de agencia exclusiva. Se llama así, no tiene nada que ver con el tipo de representación de agencia exclusiva único. Se llama así el contrato. Yo puedo tener este contrato y estar representando al vendedor como corredor de transacción. ¿Claro? El dueño de la casa, firma el contrato con un solo corredor, pero se reserva el derecho de él vender la casa por él mismo. Por lo tanto, en este tipo de listado, si el dueño de la casa vendió la casa él mismo, no hay problema ni penalidad. Sencillamente que la gente de bienes raíces trabajó como loco y no cobró la comisión. Tercer tipo de contrato, contrato inmobiliario de derecho de venta exclusivo o exclusivo de venta. Tienen que fijarse que la palabra clave aquí es derecho, derecho exclusivo de venta. El dueño de la casa firma con un solo broker. El dueño de la casa se topó un amigo de la infancia, le contó que estaba vendiendo su casa y el amigo le dijo, te la compro. No importa quién venda, la comisión siempre es para el broker. Y mucha gente me va a decir, pero eso es injusto. No, no es injusto para nada. No es injusto para nada, porque aunque el dueño se haya tocado el comprador, hay muchos casos en una transacción de bienes raíces que no solo es encontrarse el comprador. Claro, encontrarse el comprador es una parte importantísima, súper importante, pero el dueño solo no sabe seguir con el resto de los casos y las cosas que se necesitan. El dueño de la casa tiene que llenarte un documento que se llama Seller Property Disclosure y tiene que divulgar todos los defectos que tenga la propiedad. Si él miente, mentir en este país es un delito bien grave. La otra cosa es que él debe tener la honestidad de decírtelo, porque imagínate, si no te lo dice y llega un comprador y se cae la transacción, es terrible.
Pero en última instancia siempre se va a saber, porque acuérdate que eso va a ir a una compañía de título, el comprador va a ir a una compañía de título, el vendedor también, y allí se va a saber todo lo que tiene la casa. Si el señor no te lo dijo, no fue honesto contigo, bueno, pues va a perder más de lo que va a ganar, porque a la hora cero, si él no divulgó todas esas cosas, les va a tocar a él pagarlas, a él o a ella. Dice que el contrato inmobiliario, el no exclusivo o abierto, es unilateral, porque el dueño en sí no tiene compromiso con nadie. El que venga y traiga compradores es el que se lleva la... El de agencia exclusivo es bilateral y el de derecho exclusivo de venta es bilateral. El contrato de listado neto, la manera que encontré de explicarlo es la siguiente. ¿Por qué piensan ustedes que un for sale by owner no quiere un agente de bienes raíces? No quiere pagar la comisión. Entonces, bueno, yo iba por la calle manejando, veo un cartel for sale by owner, me bajo, lo llamo y le digo, señor, ¿y cuánto está usted pidiendo por su casa? Bueno, más o menos el ejemplo similar al anterior. Me dice, no, le estoy pidiendo 320.000. Yo busco mi aplicación y veo que la casa está en 360. Le digo, señor, ¿cuánto usted quiere neto para usted? Cuando yo le hago esa pregunta, de lo que él me diga neto, de ahí yo no puedo bajar ni medio centavo. Él me dijo, si la vendes en 320, para mí está perfecto. Para mí, yo quiero para mí 320. El ejemplo está muy lindo, ojalá pasara, no pasa mucho. Recuerden que la casa está en 360. Imagínense que la pongo en 345 para venderla rápido. ¿Cuánto fue mi comisión? 25.000. Pero ahí está, que él me dijo, yo quiero para mí 320. Por lo tanto, yo tengo que sacar todos los números matemáticamente de que él quiere 320 neto. De ahí, él no quiere pagar de ahí ni gastos de cierre, ni una serie de cosas que pagar de cierre, que lo vamos a ver en el capítulo 14. Es decir, que yo tengo que sacar bien mis números sobre el neto. Y sobre todo, que si el comprador quiere negociar ese precio, la que yo la estoy vendiendo, por supuesto la tengo que vender más, si el comprador quiere negociar, señores, ¿a quién le toca bajar? A la gente le toca bajar porque el dueño te dijo, es esto y es esto. Y eso se firma, por supuesto. Entonces, ustedes saben que ser miembro de la asociación correspondiente, entre los beneficios que tiene está el servicio de listado múltiple. ¿Saben lo que es el servicio de listado múltiple? El MLS, donde están todas las propiedades a la venta. Es un servicio proporcionado por los corredores inmobiliarios a través de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, NAR. Es un centro de intercambio de información virtual para listados inmobiliarios con el permiso debido del vendedor. Claro, si el vendedor no ha firmado un contrato de listing, no se puede poner en el MLS. Los listados se ofrecen a otros corredores inmobiliarios. Si otra oficina de corretaje inmobiliario trae al comprador, la oficina recibe un porcentaje de la comisión. La esencia de poner en el MLS es publicidad, es una herramienta de publicidad impresionante, y cooperación. ¿Qué significa cooperación? Que cuando yo la pongo en el MLS, yo estoy declarando, yo fui la que negocié la comisión, y esa comisión completa es para mi broker, y en consecuencia para mí. Yo estoy declarando que yo estoy dispuesta a cooperar, o mejor dicho, que estoy dispuesta a aceptar a un agente cooperante que me traiga al comprador. Y por supuesto, ese agente cooperante que me va a traer al comprador no me lo va a traer gratis. Entonces, en el MLS yo pongo qué porcentaje de la comisión yo le voy a dar a ese agente. En los mercados donde es seller market, se está usando el 5%, y se divide a la mitad usualmente, pero tampoco es obligación dividirlo a la mitad. Hay agentes de bienes raíces que tú los ves que son, que no tienen una estrategia buena porque se ponen ellos la mayor parte, el listing se pone la mayor parte. Entonces tú dices, bueno, si hay otros que le dan la mayor parte al otro para venderla más rápido, porque ellos son máquinas de hacer listing y lo que quieren es retornar el dinero rápido. Entonces dan muy buena comisión al otro. Pero usualmente es la mitad de eso, el 5. En un seller market, en un buyer market es el 6. No hay nada establecido, está prohibido fijar comisiones, pero te hablo de lo más usual. El broker que tiene el listing pudiera decidir eso, pero usualmente ya cuando tú eres un agente experimentado, el broker no, sí, a ver, el broker ya tiene tus políticas claras contigo, en un contrato que ha firmado contigo. Entonces, ya eso como que queda un poco en tus manos. Vamos a hablar del contrato de corretaje inmobiliario con los compradores. Este incluye las partes contractuales y duración del contrato, características de la propiedad deseada, lo que quiere el comprador, obligaciones del corredor inmobiliario, obligaciones del comprador, retención y remuneración del corredor, periodo de protección o exclusividad. Este periodo de protección se pone tanto en el del comprador como en el del listing y es aproximadamente 180 días se usa. Ponedas. ¿Qué quiere decir? Que al mes 4 se apareció un comprador que vino por mi gestión. No era un amigo de ella ni nada. Vino por mi gestión. Entonces, en ese caso, yo tengo derecho a la comisión. Terminación anticipada y resolución de disputas y relación de corretaje inmobiliario autorizado. Ese es el de comprador y corredor. La remuneración del corredor debe estar especificada en el contrato de corretaje inmobiliario del comprador. Encontrar un comprador. Esto está muy interesante. Hay dos maneras en que el dueño de la casa te puede contratar. Les voy a hablar de la más usual y de la que ustedes van a entender inmediatamente. El comprador de la casa me contrató para que yo le venda la casa. Por lo tanto, yo no cobro comisión, mi broker y yo no cobramos nada hasta que yo no venda. El día del cierre es que se produce la comisión, porque si no hay cierre, no hay comisión. Ahora, hay otra forma de que me haya contratado el dueño de la casa que no es muy común, pero existe en la Florida. El vendedor me contrató para que le encontrara a un comprador listo, dispuesto y capaz. Este concepto se los quiero dejar bien claro para que cuando salgan de aquí no vayan a perder su tiempo porque tenemos que vivir de esto. Y una de las cosas que más sufrimos nosotros es el tiempo, porque imagínense que nosotros somos nuestro chofer, nuestra secretaria, nuestra publicista y nuestro todo. Hay hasta un meme de una señora comiendo con la vasija de la comida en el timón del carro. Porque realmente
cuando tenemos que manejar a mostrar propiedades, pues eso lleva bastante tiempo. Después nos tenemos que sentar a hacer un contrato y después hay que seguir una serie de cosas y a la vez tenemos que estar en Instagram, en Facebook, bueno, en fin. Entonces, el vendedor de la casa me contrató para que yo le buscara un comprador listo, dispuesto y capaz. ¿Qué significa listo? Bueno, yo llamé por teléfono a una señora que me llevó por Silo, porque yo le compro leads a Silo, es un ejemplo que estoy poniendo. La llamé por teléfono y me digo, mire señora, veo que usted está viendo la propiedad que está ubicada en el 27 Northwest, 8 Street. Me dice la señora, sí, yo todos los días del mundo, antes de irme para mi trabajo, yo miro propiedades en Silo, porque yo un día sueño comprarme una propiedad. ¿Está lista esta señora? Vuelvo a llamar a otra persona que me mandó Silo. Me dice, le digo, señor Pedro, ¿y usted cuándo quiere comprar? No, por mí mañana. Yo, por mí mañana. ¿Y usted está precalificado o tiene el cash? Dice, bueno, el cash no tengo. Y precalificado no tengo ni idea que me tenía que precalificar. Bueno, ok, entonces le recomiendo un loan officer, lo precalifica. Pedro estaba mirando una casa de 800,000 y califica para 200,000. ¿Pedro es capaz? No. Por lo tanto, listo, actuar ahora capaz es que monetariamente pueda asumir la compra. Voy al tercero. El tercero se llama José. Le digo, bueno, ¿y cuándo usted está dispuesto a comprar? Me dice, yo, por mí mañana. ¿Y usted tiene el cash? Dice, no tengo el cash, pero tengo una carta de precalificación de un lender por $500,000. Le empiezo a mostrar propiedades a José. Ya voy por la casa 30. Y José me dice que no le gusta el color de la pintura, que la cocina está muy oscura y que el jardín tiene mucha grama en todas las que voy. ¿Qué cosa no tiene José? Es que no está dispuesto. Hay gente que no. Lo peor que te puede pasar en la vida es encontrarte en esto de comprar una casa o vender una casa una persona indecisa. Si el vendedor me contrató para que le encontrara el comprador listo, dispuesto y capaz, yo se lo traje y el comprador puso oferta en los términos que el vendedor quería. Y el vendedor el otro día por la mañana me dice, mira, lo pensé bien y ya no quiero vender, me tiene que pagar la comisión. Esa es la diferencia entre si te contratan para efectuar la venta, que en este caso hasta que no se haga el cierre no vas a cobrar, o si te contratan para encontrar al comprador. Si te contratan para encontrar al comprador, tú lo encontraste y puso oferta en los términos que el vendedor quería, si el vendedor se retracta, tiene que pagar. El corredor inmobiliario cobra la comisión y si es vendida por un corredor cooperante, divide la comisión. El corredor inmobiliario del empleado, aquí está mal, divide la comisión con su agente inmobiliario. El corredor inmobiliario cooperante divide la comisión con el agente inmobiliario involucrado en la transacción. Los agentes inmobiliarios reciben una compensación del corredor empleador. Comisión al momento del cierre. El representante de la compañía de título o el abogado que cierre la transacción pueden escribir un cheque por la comisión del agente inmobiliario. Esto se da en la práctica y es súper cómodo. Les explico cómo sucede. El broker tiene que dar una autorización a la compañía de título o al abogado de cierre para que, y ya en un documento anterior se definió la comisión de las partes, y entonces el agente de cierre, compañía o abogado, le mandan la parte del corredor a él y te pagan un cheque a ti en la mesa de cierre con tu comisión. ¿Y por qué es muy cómodo? Porque cobras la comisión prácticamente inmediatamente o al otro día. Porque si le mandan a la compañía del broker, entonces hay que esperar que el cheque esté listo, que el dinero esté en la cuenta, etc. Bueno, para cobrar, el agente inmobiliario debe tener una licencia activa al momento de firmar el contrato inmobiliario de listado o el contrato de empleo con el comprador mientras se realizan servicios inmobiliarios. Les va a salir una pregunta de esto, de que el agente inmobiliario empezó la transacción con la licencia activa, en el medio de la transacción se la tuvo inactiva y creo que este ejemplo se lo puse ya. Empezó con licencia activa, en el medio se le puso inactiva y que la compañía de título no le quería pagar, que le retuvo la comisión, que si había un delito, hay un delito porque tiene que tener licencia activa al momento de firmar el contrato y en todo momento durante la transacción. Tener un contrato inmobiliario de listado, un contrato inmobiliario del comprador, son condiciones para que te paguen la comisión y debe ser la causa principal. Fue el primer eslabón de la cadena de eventos que resultaron en una transacción exitosa. A ver, esto está un poco extraño de entender, pero ¿cuál es el punto? El punto es que si ya yo llevé a mi cliente al punto de que hay un contrato firmado entre el comprador y el vendedor, no hay dudas, a menos que se caiga la transacción, no hay duda que la comisión la vamos a cobrar. Que yo fui la que le mostré la casa, lo que se considera el motor por el que ella compró, porque he conocido casos en la práctica, que una realtor ha mostrado la casa y la misma casa la ha mostrado otro realtor. En la primera variante el comprador le dijo, no me gusta la casa, y en la segunda variante el comprador le dijo, sí quiero comprar la casa. Por lo tanto, la segunda tuvo una habilidad especial que fue la que provocó la venta. Entonces, en los contratos de opción a compra ya los explicamos bien detallados y sabemos que es un contrato unilateral porque el optatario está obligado a cumplir los términos de la opción, el optante no tiene la obligación de comprar la propiedad. Contrato con opción, se vuelve aquí, se debe ofrecer una contraprestación por el derecho de compra, venta o alquiler. Lo que les dije, tengo que pagarle a la persona por el tiempo que me está esperando, tanto si es renta como si es compra. Debe tener los términos y disposiciones requeridas de un contrato válido. La opción es asignable, a menos que esté expresamente prohibido en los términos del contrato. Puede que el vendedor de la casa te diga, no acepto que asignes la opción. Entonces, el contrato de compra-venta, las partes son vendedor y comprador. Es un contrato bilateral, ya lo hemos repetido varias veces, y debe estar escrito y firmado según establece el Estatuto Antifraudes. En los contratos de compra-venta deben incluirse los nombres del vendedor y el comprador, tal y como están en su licencia de conducción, la descripción legal, la contraprestación onerosa, el precio de compra, las condiciones de financiamiento o de pago en efectivo, el tipo de escritura que entregará el vendedor, debe presentarse pruebas del título que se va a transferir. Hay gastos prorrateados, los vamos a ver en el capítulo 14. Si hay bienes muebles o personales incluidos, fecha y hora de cierre y fecha en que se producirá la posesión de la propiedad. Si la vivienda es propiedad de un matrimonio,
ambos cónyuges son dueños y ambos deben firmar el contrato de compraventa inmobiliaria en la residencia principal. Por estar casados, tiene derecho. No está en el préstamo, pero sí está en el título. Poder para firmar u obligar a vender o a comprar. El corredor inmobiliario no tiene autoridad para firmar un contrato por el comprador o el vendedor, o para obligar a continuar una transacción al comprador o al vendedor, a menos que tenga el poder legal de alguna de las partes. El poder legal es un documento legal escrito que designa a otra persona como apoderado. El poder de representación especial limita al apoderado a un acto en particular. Es decir, te pueden dar un poder que sea universal, un poder general, un poder especial. Si te dan el especial, significa que te están dando un poder para un acto o negocio único, que en este caso te lo están dando para firmar un contrato, en este ejemplo que está aquí. Divulgación de defectos materiales. El vendedor de la casa está obligado a divulgar los defectos materiales que tiene la propiedad y, aunque se usa un contrato que se llama as is, este contrato no elude la obligación de la gente de divulgar los defectos materiales que tiene la propiedad, que él sepa que existe, porque la gente tampoco conoce la propiedad de toda la vida. Los defectos materiales hacen referencia exclusivamente a la propiedad y no a sus ocupantes. La Ley de Vivienda Justa y los estatutos de la Florida establecen que la información sobre los ocupantes no es un hecho material que deba divulgarse. Por lo tanto, no hay que divulgar si en la casa vive una persona con VIH o SIDA, si en la casa hubo un homicidio, suicidio o muerte. No hay que divulgarlo. Les recomiendo la serie de Watcher, El Vigilante, en Netflix. Es una serie súper bonita e interesantísima sobre real estate y van a ver ahí que es una mansión, que era una belleza, que todo el mundo se enamoraba de la mansión, pero pareciera que la mansión habían ocurrido homicidios y que estaba embrujada. Y entonces los dueños de los últimos que compraron fueron a reclamarle al broker que les vendió a un agente, pero ellos fueron a ver al broker. Claro, porque el broker ya sabemos que es el máximo. Y el broker les contestó: ¿ustedes creen que soy el broker con más prestigio en el área sin saberme las leyes? Yo no tenía por qué divulgarles eso, pero de todas maneras vean la serie porque está muy bonita. Divulgación de gas radón está puesto en el contrato, pero no requiere pruebas de la existencia de gas radón para la venta o el arrendamiento. El gas radón es una sustancia radioactiva que se da en las rocas o en la parte que tiene en la parte del fondo, de la parte de abajo de la propiedad. Puede salir gas radón y es dañino para la salud. Acá yo no he oído que sea muy frecuente eso. La pintura base del plomo, que esto sí, todas las propiedades construidas antes de 1978 tienen el riesgo de haber sido pintadas con pintura base de plomo. Aquí sí hay que divulgar, hacer un adendum donde el vendedor declara si él sabe que la casa tiene pintura de plomo. Si él no sabe, el comprador tendría derecho a hacer una inspección adicional a su costo de si hay pintura de plomo. Y esto es tan importante que yo vendí una casa que la iban a reparar completa y sin embargo a la hora de el appraiser dijo que había pintura descorchada y la propiedad era de antes del 78 y para no hacer la historia larga, 3 días antes del cierre obligaron a pintar la casa para que se diera el cierre, porque con la pintura descorchada era riesgoso que hubiera exposición al plomo. Hay que entregarle al comprador un adendum que está firmado por todas las partes, la firma el vendedor, el comprador, los agentes, todo, y además hay que darle el derecho de que haga una inspección adicional a su costo, y además hay que entregarle un panfleto que está en inglés que expone todos los riesgos que tiene la pintura de plomo. Ya todo lo que les dije de que está aquí ya se lo expliqué, y que el vendedor debe permitir al comprador realizar una inspección para detectar pintura base de plomo dentro de los 10 días en que se firmó el contrato. Esta inspección no es obligatoria y el vendedor no tiene que pagar por ella. Por ley, los contratistas deben estar certificados para remover pintura base de plomo. Eso fue lo más interesante, que los futuros dueños dijeron: nosotros la vamos a pintar. Y les dijeron: no, ustedes tienen que contratar a alguien certificado para que pinte la propiedad. La divulgación de eficiencia energética. La ley de calificación de eficiencia energética de edificios de la Florida. Los compradores en el momento o antes de firmar el contrato de venta reciben un folleto informativo que indica que pueden pedir una calificación de eficiencia energética. Esto es un proceso uniforme en todo el estado, se aplica a las estructuras públicas, comerciales y residenciales. Divulgación sobre la asociación de propietarios. Ya sabemos que siempre hay que divulgarle al comprador los reglamentos de la asociación, el costo, los convenios restrictivos y las evaluaciones impositivas, y que el comprador tiene derecho de rescindir el contrato 3 días en el momento que reciba la información, a partir de 3 días, y también, si no la recibió, tiene derecho a rescindir el contrato, y el comprador no puede renunciar al derecho de anular el contrato. Este derecho sí termina en el cierre. Si el comprador llegó hasta el cierre y no reclamó nada, ahí perdió su derecho. Los impuestos a la propiedad, muy importante. Este es otro tema que nosotros debemos divulgar y, sin embargo, no debemos dar opinión. Debemos divulgar, pero no debemos dar opinión. ¿En qué sentido? Igualito que no podemos dar opinión del título. ¿Se acuerdan de eso? Que no podemos dar opinión del estado del título. Cuando uno compra una propiedad, los dueños anteriores pagaban unos taxes. ¿Sobre qué base pagaban los dueños anteriores? Sobre la base del valor catastral de la propiedad en el momento que ellos compraron. Si hace 20 años que ellos compraron la casa, los taxes de esas personas están muy bajos. La compró en agosto de este año. Ella de agosto a diciembre va a pagar los mismos taxes que ese dueño anterior. Pero en enero, cuando se hagan el nuevo estudio de los taxes, como ella ha comprado la casa, ahora el precio de la casa aumentó. Al aumentar el precio de la casa, aumentó el valor catastral y van a aumentar los taxes. Eso tienen que divulgárselo al comprador. Divulgación sobre la violación del Código de Construcción. Si las personas hicieron transformaciones sin permisos o con permisos, o si hay un proceso judicial por violaciones, bueno, si hay violaciones sin permiso, lógicamente,
tienen que divulgárselo al comprador y el vendedor debe enviar a la agencia de control del Código de Construcción el nombre y la dirección del nuevo propietario dentro de los 5 días de la transferencia del título. Distrito de Desarrollo Comunitario, CDD se dice en inglés, las siglas. Esto es un tipo de impuesto que se cobra en algunos tipos de comunidades, no en todas. Ahora mismo les voy a enseñar una que está súper buena y lo primero que dice es no CDD. Entonces, este CDD, Distrito Especial Independiente, es un impuesto que se cobra usualmente en comunidades de estas que construyen los developers. Y entonces es como un pago adicional, además de la asociación que tienen que hacer los dueños, porque el developer ha hecho algo más dentro de lo que, en el desarrollo de la comunidad hizo algo más, un parque, no sé, cualquier cosa más. Y eso genera este tipo de pago. Y hay que divulgárselo por escrito en los contratos de venta al comprador, porque no puede ser que compre y luego se entere que tiene que pagar un fee adicional. Engaño y fraude. Engaño es una declaración errónea, omisión u ocultación de los hechos. Fraude, el agente inmobiliario hizo una declaración errónea, el agente inmobiliario sabía que la declaración era falsa, la parte engañada se basó en una declaración falsa, una parte contractual resultó perjudicada como consecuencia. Por ejemplo, yo una vez tuve una alumna que fue a mi clase porque quería demandar a la Realto. ¿Por qué quería demandar a la Realto? Porque, perdón, ella tenía un bebé, compró la casa y descubre que la casa tenía moho. El moho no es visible fácilmente. Entonces ella decía que bueno, que era la Realto y todas esas cosas. Ya en el momento que las cosas estaban, ya no tenía derecho a reclamar nada. Pero el punto es el siguiente. Realmente la Realto tendría problemas si ella dijo que la casa no tenía problemas. Y si le dijeron tiene moho y ella afirmó no tiene moho, ella engañó. O engañó involuntariamente, pero igual engañó, hizo una declaración errónea. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó, porque también está el escenario en que la Realto pudo haberle dicho a ella, mira, si tú tienes duda del moho, vamos a hacer una inspección adicional, pero como esa inspección adicional tiene un costo, puede que ella haya dicho, no quiero hacerla. Entonces, en ese caso, la Realto no tiene ningún problema en el asunto. Para el examen, quiero que anoten ahí que les puede salir en el tema de engaño y fraude, ofrecer rifas, sorteos o loterías para promocionar la venta de terrenos y propiedades. Vamos a hablar en este capítulo de préstamos hipotecarios para la vivienda. Capítulo 12. Vamos a hablar de que el propósito del préstamo es la hipoteca como tal, lo que hace es ofrecer la propiedad como colateral por la deuda. Hipotecar es prometer la propiedad como garantía de la deuda sin renunciar a la posesión. Debe realizarse por escrito para reclamarse legalmente y su registración, la registración de la hipoteca que se hace públicamente, está en los récords públicos, crea una notificación de gravamen implícita y establece su propiedad. Cuando la persona va a aplicar un préstamo, analizan la capacidad de ingresos deuda de la persona y también califican a la propiedad para el préstamo. Los partícipes de una hipoteca son el prestatario, que es el deudor, el que da la hipoteca como colateral por el pago de la deuda. El deudor es el dueño de la propiedad, el prestamista es el que presta el dinero y es el dueño de la hipoteca. Entonces, prestatario, que esta palabra es un poco rara porque no la usamos mucho, el instrumento del préstamo está el pagaré o nota. El pagaré o nota es el documento legal que prueba que hay una deuda. Es la promesa de pagar la deuda y responsabiliza personalmente al prestatario por la devolución de la deuda. En caso de una ejecución hipotecaria, el prestamista puede demandar legalmente al prestatario por toda o parte de la deuda impaga. El pagaré tiene todo el detalle de la deuda, desde el pago número 1 hasta el 360, cuánto se va a pagar de interés, cuánto se va a pagar de principal y cuáles son las penalidades en caso de que se atrasen en el pago. Ya hemos visto que hay una prioridad de los gravámenes. Esta prioridad está dada, bueno, de los gravámenes hipotecarios, porque habíamos visto los gravámenes en general. En los gravámenes en general, la prioridad sobre todo los gravámenes, ¿cuál era el gravamen superior? Y taxes. Y el número 2 era impuestos especiales, special assessment. Ahora, en los gravámenes hipotecarios hay una prioridad porque la gente tiene una primera hipoteca y luego saca una segunda hipoteca cuando saca una línea de crédito sobre la propiedad o cuando hace un refinanciamiento para sacar dinero de la propiedad, eso es una segunda hipoteca. Entonces, hay una prioridad de los gravámenes que está determinada por el orden en que se registró la hipoteca. Entonces, el día y la hora en que se registró establecen la prioridad sobre los gravámenes posteriores. Hay un contrato de subordinación, que este contrato de subordinación es para el orden de cancelación de los gravámenes. Por ejemplo, en caso de una ejecución hipotecaria, la prioridad de registro de los gravámenes determina el orden de cancelación de estos gravámenes. El gravamen de mayor prioridad puede subordinarse a los gravámenes posteriores, porque si se hizo un contrato de subordinación, entonces significa que una primera hipoteca ya no es la primera y que una segunda hipoteca tomó prioridad sobre la primera. Esto es muy técnico y no he visto que salga, pero para que lo conozcan. El prestamista registra la cancelación de la hipoteca, debe enviar la notificación de cancelación al deudor en un plazo de 60 días y el registro de cancelación de la hipoteca muestra que el gravamen hipotecario fue satisfecho. La ley de derecho hipotecario. Hay dos teorías respecto a las hipotecas. Está la teoría del gravamen y la teoría del título. En la teoría del título, el título no se le entrega a la persona que compra en el cierre. El prestatario o deudor le dan un título equitativo, así se llama, que sirve para que él haga trámites como propietario, pero el banco se queda con el título. Esta teoría no se aplica en la Florida. En la Florida se aplica la teoría del gravamen. En la teoría del gravamen, la persona recibe el título en el mismo momento que hace el cierre. En el cierre, la persona recibe el título y cómo garantiza el banco que la persona le va a pagar poniéndole un gravamen a la propiedad, que es la hipoteca. Convenios y cláusulas del prestatario. Promesa de pago
impuestos y retenciones, seguro de la propiedad, ocupación, mantenimiento y garantía de conservación. El prestatario hace estas promesas respecto a la propiedad y a las deudas. Disposiciones importantes de una hipoteca. Cláusula por pago anticipado. Establece las condiciones para pagar la deuda antes de la fecha de vencimiento. Cláusula de penalización por pago anticipado. Esta penaliza si la persona hace pagos anticipados. Este tipo de cláusula se da más en préstamos de inversión, porque en el préstamo de inversión los intereses son bien altos. Lo que ustedes seguro han oído hablar de hard money lenders, a estas personas no les conviene que tú les pagues inmediatamente, porque entonces no se ganan nada. Y ellos ponen una cláusula de penalización por pago anticipado. Algunos bancos también lo hacen cuando dan préstamos de inversionistas. La cláusula de amortización anticipada permite adelantar la fecha de pago de todo el saldo impago de la hipoteca. Cláusula de restitución. Es el derecho del deudor a restablecer los pagos después de que el prestamista inició la cláusula de amortización anticipada. Es decir, el prestamista pidió que se pagara todo por adelantado. La cláusula de restitución es algo negociado donde el deudor restablece los pagos en los tiempos que los tenía previamente. Cláusula de vencimiento por venta forzada o enajenación. El préstamo original expira y debe pagarse con el procedimiento de venta forzada. El procedimiento de venta forzada es que el banco acelera toda la deuda pendiente, lleva a la propiedad a un juicio por falta de pago, obtiene la sentencia de un juez y la propiedad, una vez que obtiene la sentencia del juez, se vende en una subasta. Cláusula de resolución o resolutoria. Denme un minuto. La cláusula de resolución o resolutoria, en la teoría del gravamen, una vez pagada la deuda, la propiedad deja de ser utilizada como colateral. Y en la teoría del título, el deudor recibe el título legal cuando se paga la deuda. En la teoría del gravamen, cuando usted paga todo, recibe una carta de satisfacción y se levantan de los récords públicos la hipoteca, el gravamen de hipoteca. Características de la hipoteca. Hay que dar una entrada o pago inicial. La relación préstamo-valor, que es la proporción entre lo que te presta el banco y lo que vale la propiedad, y lo vamos a ver en una fórmula. El patrimonio neto o plusvalía es el valor de mercado actual, es decir, lo que ha apreciado la propiedad en el tiempo, menos la deuda hipotecaria actual, es el capital o plusvalía o patrimonio neto que tiene una propiedad. Esto se saca de la siguiente manera. Por ejemplo, usted compró la casa en 365,000. La casa ya usted lleva como 10 años pagándola. Ya ahora debe 340, por decir, 340,000. Y la propiedad apreció a 530. ¿Cuánto sería la plusvalía? 190,000. Entonces, interés porcentual que puede tener la hipoteca, comisiones por la administración del préstamo, cuenta en custodia de garantía. Bueno, hay instituciones en Estados Unidos que te administran el préstamo. Es decir, una vez que el banco te prestó, vende ese préstamo, hay una institución que te maneja el préstamo, esa institución tiene una cuenta en custodia de garantía donde se ponen ahí los pagos por anticipado que tú haces de los taxes y el seguro de la propiedad. Y bueno, aquí está explicando eso mismo, que esta cuenta de garantía es para impuestos y seguros contra riesgos de la propiedad. Características de la hipoteca incluye capital e intereses. También se paga mensual los property taxes, se paga mensual el seguro contra riesgo de la propiedad y se paga mensual un private mortgage insurance o un mortgage insurance premium, dependiendo si es un préstamo FHA o convencional. Están los puntos de descuento, que es lo que cobra el prestamista, lo que cobra el prestamista por originar el préstamo. Es una comisión de préstamo adicional para facilitar un interés inferior a los del mercado. Aquí viene explicado así, pero usualmente el punto de descuento es el que cobra el prestamista por originar el préstamo, pero también es el que paga al comprador para bajar el interés cuando él está comprando. Por ejemplo, ahora cuando los intereses se pusieron tan altos, se puso de moda un tipo de negocio que se llamaba buy downs 2-1. ¿Qué significaba esto? Que el realtor del comprador trataba de negociar con el vendedor un dinero para que el vendedor pagara puntos de descuento para el comprador. Esos puntos de descuento iban a estar vigentes por los 2 primeros años. Es decir, se le iba a bajar el interés por los 2 primeros años y ya en el tercero le subía el interés, pero por lo menos le daba un respiro y era con la idea de que en 2 años los intereses pudieran bajar y el comprador pudiera refinanciar. También está puntos de descuento por la comisión de originación del préstamo, que es un cargo por procesar en una solicitud de hipoteca. Esta comisión de originación del préstamo la puede pagar el banco al originador de préstamo o lo puede pagar el comprador, pero usualmente la paga el banco. Entonces, ¿qué es el cálculo del loan to value en inglés? Loan to value en español, razón préstamo a valor. La razón préstamo a valor es la proporción entre el monto del préstamo dividido por el precio de compra. Si la propiedad vale 200,000, eso fue hace muchos años, pero este ejemplo está viejo. Si la propiedad vale 200,000, el banco no te va a prestar 200,000. El banco te va a pedir que tú pongas una entrada inicial o down payment. Entonces, si el banco te presta 180,000 y la propiedad vale 200,000, el loan to value es el 90%. Es decir, tú tienes que dar el 10% de 200,000, que es 20,000. Se basa en el monto de la hipoteca, el costo de cada punto es igual a 1% del monto del préstamo. Los puntos de descuento se cobran como intereses anticipados de interés en el momento del cierre. Por ejemplo, en un préstamo de 200,000, el prestamista cobra 3 puntos. ¿Cuál es el costo de los puntos? Es 200,000 por 3%, es $6,000. Cuestan los puntos. Vamos a otro ejemplo. Una pareja compró una casa por 425,000, el comprador financió el crédito con una relación préstamo-valor del 80%, el prestamista cobró 3 puntos. ¿Cuál es el costo de los puntos? Entonces, es 425,000 por 0,80. Lo que estamos buscando es la cantidad que le prestaron 340,000,
340.000 por 3% da 10.200 el costo de los puntos. Cálculo de los puntos de descuento desde el punto de vista de la rentabilidad que le reportan al prestamista. La rentabilidad del prestamista y la ganancia o tasa de interés anual APR, que seguramente que ustedes han visto en todas sus tarjetas de crédito y en todo lo que ustedes financian, que hay un APR que se llama tasa de porcentaje anual, que incluye la tasa de interés más los gastos de generar el préstamo. Entonces, cada punto de descuento aumenta el rendimiento de retorno en un octavo por ciento. Un octavo por ciento, dividiendo 1 entre 8, es 0.125%. El ejemplo dice, un prestamista cobra 2 puntos por un préstamo de 120.000 con un interés del 4%. Entonces, hay que llevar estos puntos a porcentaje, multiplicándolos por 0.125, que es 0.25 más 4%. El rendimiento de este préstamo para el prestamista fue de 4.25%. Rentabilidad real. Vamos a ver otro ejemplo. Un prestamista cobra 3 puntos por un préstamo de 200.000 a 30 años con 4% de interés. ¿Cuál es el costo de los puntos? Se multiplica el préstamo por 3%, te da que $6.000. El prestamista recibe $6.000 de intereses pagados por adelantados al cierre, por lo que solamente puso 194.000 de sus fondos propios para completar el préstamo de 200.000. ¿Cuál es el rendimiento real? Se multiplican 3 puntos por 0.125 y da 0.375. 4, que era el interés que cobró, más el 0.375 da 4.375, es la rentabilidad real o efectiva de este prestamista. Este está un poquito más difícil. Cesión de hipoteca. Usualmente aquí las propiedades se venden, se paga la hipoteca en el momento del cierre. Cesión de hipoteca ocurre cuando una compañía o persona transfiere a otra los derechos sobre una hipoteca. La constancia de impedimento legal carta pone fin a la diferencia entre la cantidad deudada y el saldo impago o aclara la diferencia existente entre la tasa de interés con la tasa contratada. Se verifica el importe de la deuda impaga, la tasa de interés y la fecha a la que se han pagado los intereses antes de la cesión. Primero, no son todos los tipos de préstamos, pero la mayoría de los FHA y los BA, que son los préstamos para veteranos, permiten que se asuma la hipoteca. Entonces, aquí está la asunción de la hipoteca existente. El comprador firma un pagaré convirtiéndose en el responsable principal de la deuda. El vendedor sigue siendo responsable del pagaré original. Aquí está explicando la diferencia entre cuando una persona, cuando se llama asunción de una hipoteca, el comprador se convierte en el responsable principal de la deuda, pero el vendedor sigue siendo responsable del pagaré original. Yo sigo siendo responsable de los 300.000. El acuerdo de renovación hace al comprador único responsable en caso de incumplimiento de pago y la cláusula de vencimiento por venta exige que toda la deuda hipotecaria se pague al venderse la propiedad. Esto es asunción de una hipoteca existente. Si es compra sujeta a hipoteca, el comprador no es responsable del pago de la deuda, el comprador toma el título y el vendedor es legalmente responsable del pagaré. Se utiliza cuando el comprador no tiene el anticipo suficiente para acceder a una financiación tradicional. Por lo tanto, el vendedor va a funcionar como si él fuera un banco. ¿Se acuerdan de eso? Eso se llama en inglés Purchase Money Mortgage. La persona no califica con un banco tradicional y el vendedor tiene la disponibilidad de los recursos para prestarle el dinero al comprador para que pague la casa, todo se hace legal con documentos, una compañía de título, y el vendedor es el que financia la venta. Entonces, inicialmente el comprador hace un pequeño anticipo, el comprador hace los pagos mensuales al vendedor, el vendedor conserva el título hasta que se pague la deuda, el comprador obtiene la posesión al cierre y obtiene un título de equidad hasta saldar la deuda cuando recibe el título legal, el vendedor es el proveedor y el comprador es el adquiriente. En el caso de préstamos para construcción, desarrollo de tierras y préstamos para construcción, préstamos de desarrollo de tierras utilizados para financiar la construcción de calles e infraestructuras. Préstamos para la construcción, el prestamista otorga los fondos parciales a medida que avanza la construcción. Esto es, el prestamista, tú construyes un lote, lo vendes y cuando lo vendas y le pagues, él te vuelve a prestar. Así funciona. Entonces, hay unos préstamos que comprenden a varias propiedades y en este caso tienen que tener la cláusula de liberación parcial para que se vayan liberando los lotes individualmente a la medida que se van vendiendo. No sé si ustedes saben que en este momento los urbanizadores, desarrolladores, developers son los que ellos han tenido un año maravilloso, porque con el aumento de las tasas de interés, ellos han tenido tasas de interés muchísimo más bajas que las que hay en el mercado. La reducción inicial de la tasa de interés es una técnica utilizada por el desarrollador para reducir temporalmente la tasa de interés del comprador, pagando al prestamista la cuota inicial. De todas maneras, recuerden que el desarrollador lo hace todo por volumen, por lo tanto, las casas que ellos venden tienen unos precios increíbles, porque ellos construyen por volumen, ellos tienen el prestamista por volumen, ellos tienen todo por volumen, por tanto pueden negociar mejores precios. Ejecución hipotecaria. Se puede hacer con una demanda legal sobre el pagaré. En este caso, la persona va a perder la propiedad, excepto la vivienda principal, a menos que sea la vivienda principal la que no está pagando. Y está el proceso de ejecución hipotecaria, que el prestamista adelanta toda la deuda pendiente, tiene que obtener la sentencia de un juez. Cuando obtiene la sentencia del juez, entonces la casa se vende en subasta. Derecho de parar la ejecución hipotecaria. El deudor hipotecario puede parar la ejecución pagando el capital y los intereses más los gastos en el que incurrió el banco por gastos de corte. El derecho de parar la ejecución termina cuando la propiedad se vende por ejecución judicial. La compra está sujeta a cualquier gravamen registrado o intereses para los cuales exista una notificación implícita. Es decir, cuando te venden una casa de esta en subasta, ustedes saben que la corte no te garantiza absolutamente nada del título de esta propiedad. Estas casas se venden con todos los problemas que hay y usualmente se venden cash, por eso mismo. Venta de liquidación o short sale. Los ingresos netos al cierre no satisfacen el pago de la hipoteca y otros gravámenes sobre la propiedad. El vendedor vende la casa por un precio menor al precio que le debe el banco y a otros poseedores de gravámenes. Esta venta está sujeta a la aprobación de todas las partes poseedoras de gravámenes.
En el MLS salen casas en short sale y los inversionistas se vuelven locos por esas casas porque, por supuesto, que salen unos precios, son unas casas espectaculares y salen unos precios mucho más bajos. Para nosotros, los agentes, no es tan buen negocio porque están ahí publicitadas en el MLS, sin embargo, muchas aún no tienen la aprobación del banco para venderse por menos. A veces el proceso tarda 6 meses más que eso y al final el banco te dice que no aprobó que se vendiera por menos. Escritura por impedimento del proceso de ejecución hipotecaria. Es una ejecución hipotecaria amistosa que no implica una demanda legal. El prestatario, deudor, moroso, transfiere el título de la propiedad de escritura al prestamista para evitar la ejecución hipotecaria. El prestamista toma el título de la propiedad sujeto a los gravámenes existentes. En el caso de que la ejecución hipotecaria sea de una propiedad generadora de ingresos, estas son duplex, triplex, fourplex. En el caso que un triplex, duplex, fourplex tenga ejecución hipotecaria, el banco, o mejor dicho, por orden judicial, se va a designar un síndico. Esta es una persona que va a venir a cobrar. Acuérdense que un duplex, fourplex, triplex, el dueño vive una unidad, pero está rentando en el duplex la otra, en el triplex las otras dos y en el fourplex las otras tres. Está rentándola. Entonces ese síndico viene a cobrar esos ingresos para con esos ingresos hacer los pagos de hipoteca. Ya la persona está perdiendo la casa, pero funciona así este asunto. Lease pendens o litispendencia es una notificación registrada públicamente en los registros catastrales del condado informando que existen acciones legales pendientes sobre una propiedad. Es una notificación de litigio pendiente y nombra a las partes, el objeto de acción y la descripción legal. Cuando ustedes ven en Zillow, Realtor, Redfin, que dice lease pendens, es que esa casa tiene algo pendiente y probablemente va a ir a proceso de ejecución hipotecaria.